Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a charlar un poco acerca de las funciones especiales de la física matemática y vamos a recomendar unos pocos libros. Como de costumbre, quiero comenzar con una introducción un tanto abstracta y voy a referirme a un tema que suele circular en estos momentos en México, que se refiere a la reforma educativa en el nivel primaria. Los primeros años de la educación ya no van a estar plagados de ese error para muchos, que es la teoría de conjuntos. Y tampoco, para ya de plano erradicar todo tipo de problemas, tampoco de las matemáticas. Finalmente, las matemáticas no sirven de mucho si lo que pensamos es en liberar al pueblo del neoliberalismo. Para esto no hace falta más que seguir a un líder iluminado y basta. Ese será el comentario con respecto a este tipo de reformas. No creo que haya mucho más que añadir. Sin embargo, hay que recordar una crítica que hacen algunos matemáticos en un artículo que apareció por estos días que corren en un periódico de circulación nacional aquí en México. Estos señores dicen que la reforma reduce todo el contenido de matemáticas en los libros de educación primaria a 11 páginas y que en esas páginas, aparte de sus muchos errores, introducen conceptos que los nenes pues ciertamente no van a poder comprender y seguramente muchos maestros tampoco. En este caso hacen referencia al concepto de variedad. Como comenté en un video previo, el concepto de variedad es una generalización del concepto de superficie local. El concepto de variedad es un concepto ya global. Esa es la gran distinción. Y esto sirve de introducción para hablar del concepto de función. El concepto de función, como correspondencia entre dos conjuntos, es quizá uno de los conceptos centrales de las matemáticas. Al menos eso nos dice el autor de este libro, el autor se llama Edward Fouet. Edward Fouet, este es el tomo 1 de 2, la teoría de las funciones analíticas. Aquí se los voy a poner, lecciones elementales sobre la teoría de las funciones analíticas por Edward Fouet. Nos dice en la primera página de este libro, ya cuando entramos a lo que él llama la introducción, una larguísima introducción, como suele ocurrir en los libros buenos, una larguísima introducción muy histórica y muy analítica. La idea de número y la noción de función son la base del análisis. La idea de número y la noción de función. Por supuesto, está pensando en funciones entre conjuntos numéricos. Voy a quitar la idea de número. Las ideas básicas de las matemáticas se reducen a la idea de función. Y una de las maneras de generalizar la idea de función en el campo de los números reales, cuando estamos hablando de conjuntos numéricos, aquí tengo el tomo 2, en el tomo 2 de este libro de Fouet, nos va a hablar del concepto de función analítica según Cauchy, según Weierstrass y según Riemann. Es decir, no era solamente o no hay un solo concepto de función, sino que hay varios, Weierstrass, Riemann y Cauchy. Los remito a este libro, de nuevamente se los digo, Fouet, este es el tomo 2, es donde trata de eso que les comento, el concepto de función de acuerdo a Riemann, de acuerdo a Weierstrass y de acuerdo a Cauchy. No son el mismo, el concepto de Weierstrass es el más general, el concepto de Weierstrass. ¿Por qué? Porque el concepto de Weierstrass de función incluye a las funciones que se pueden expandir en series de potencias. Las funciones que a veces entendemos solamente como correspondencias, cuando son funciones numéricas, se pueden expandir en el campo complejo o en el campo de los números reales, y esto generaliza el concepto de función. Por ejemplo, el muy famoso resultado de Weierstrass mismo de construir una función que no tenga derivada en ningún punto, una función continua sin derivadas en ningún punto. Esta función solamente se puede expresar como una serie de potencias. En este caso me parece que es una serie de potencias trigonométricas. La función que no tiene ninguna derivada en un punto. Si nos remitimos al concepto de función de Cauchy, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Casi en todo, de acuerdo al concepto de Cauchy, en todos lados serán diferenciables las funciones, al menos en algún punto.
Bien, entonces, una vez que tenemos estos conceptos, es decir, generalizamos la idea de función, una vez que nos inventamos la idea de función como correspondencia entre conjuntos, una vez que nos establecemos en los conjuntos numéricos, generalizamos la idea de función a una expansión. Toda función analítica se define como aquella que admite una expansión en algún punto. Y esa expansión a veces será convergente. Después introducimos las expansiones asintóticas y así sucesivamente. Vamos explorando cada vez más mayores niveles de abstracción. Pero bueno, una vez que uno ha aprendido variable compleja, porque estas funciones analíticas en el sentido de Weierstrass se desarrollan en el plano complejo. Una vez que uno ha aprendido variable compleja, ¿qué es lo primero que debe uno hacer? Leer otro libro en donde aplique constantemente esas teorías que ya conoce. Por ejemplo, este. Quedamos que íbamos a hablar de las funciones de la física matemática. Este es un libro de Watson, el mismo que escribió aquel libro de análisis junto con Whittaker. Esta es la teoría de las funciones de Bessel de la Cambridge University Press. Los otros libros, los que les enseñé antes, estos que tengo acá, estos son de la editorial Gautier Villars, Ya cumplen sus 100 años, junto con este de inmanejable libro de Watson sobre las funciones de Bessel. Casi todos los demás libros de funciones de Bessel, y en este caso recuerden mucho este nombre, bueno, este apellido Bauman tiene un libro sobre funciones de Bessel que es prácticamente un resumen de las ideas que vienen en el libro de Watson. Pero podemos ver lo que nos dice el mismo Watson, G.N. Watson, respecto a por qué diseñó este libro. Nos dice así, este libro ha sido diseñado con dos objetivos a la vista. El primero es el desarrollo de las aplicaciones de los procesos fundamentales de la teoría de funciones de variable compleja. Para este propósito, las funciones de Bessel están admirablemente adaptadas, ya que ellas ofrecen al mismo tiempo un amplio catálogo de aplicaciones a la teoría de funciones de variable real, mucho más amplio que aquel que puedan proveer las funciones trigonométricas en la teoría de las series de Fourier. Aquí hablaremos de series de Fourier-Bessel, algo que aprenden todos los físicos en su tercer año. El segundo objetivo es la compilación de una colección de resultados que serían de valor para el creciente número de físicos y matemáticos que requieren de estas funciones. Este librote entonces va a ser la base de muchos libros que se van a escribir después. Por ejemplo, el de Bauman va a trabajar las ecuaciones diferenciales, va a definir las funciones de Bessel como soluciones de ecuaciones diferenciales en series, va también a definir lo que son las funciones generadoras de los coeficientes de Bessel, va también a definir las expansiones asintóticas y lo más importante, ya esta es la aplicación directa de la teoría de las funciones analíticas, va a hablarnos de las representaciones integrales en el plano complejo de las funciones de Bessel y esas representaciones integrales mediante las fórmulas asintóticas, en este caso la expansión de Laplace, la fórmula asintótica de Laplace nos va a permitir encontrar las formas asintóticas de las funciones de Bessel. Ahí está este libro, si lo encuentran, cómprenlo. Creo que hay unas versiones más manejables. Esta me parece que es la primera edición. La verdad no sé, pero está bastante grueso y a veces se vuelve verdaderamente inmanejable este libro. ¿Por qué aparecen casi siempre esas funciones como expansiones en serie o como representaciones integrales? Porque esa es la generalización que nos legó el siglo XIX al siglo XX del concepto de función, una función como una expansión en series. Ojalá lo pongan en la quinta transformación de la vida pública de México. Esperemos que ya no nada más hablen de variedades en nivel primaria, sino que también hagan expansiones en series en nivel primaria. Vamos a recomendar otro libro un poco más moderno, y más manejable porque está más chiquito, pero en versión ya en unas últimas ediciones. Este libro se llama Armónicos esféricos, el otro que les presenté era de funciones de Bessel. Recordemos, aquí quiero recordar cuando ustedes abren su libro de métodos matemáticos para físicos, qué es lo que van a encontrar en ese libro de métodos matemáticos para físicos, aparte de vectores, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias, etcétera, teoría de grupos, regularización dimensional, todo eso.
También van a encontrar unos capítulos sobre funciones especiales. ¿Qué funciones especiales salen casi siempre? Aquellas funciones especiales que son necesarias en la geometría cilíndrica, las funciones de Bessel. También aquellas funciones que son necesarias en la simetría esférica, las funciones esféricas, que son varias. Son los armónicos esféricos, que se definen con ayuda de los polinomios de Legendre y con ayuda de los polinomios de Laguerre. Entonces ya tenemos tres funciones especiales. Bessel, Legendre y Laguerre. ¿Cuáles van a faltar? Bueno, van a faltar algunas como las funciones elípticas, las funciones beta y gamma y así sucesivamente. Y conforme se internan en la investigación, pues van a salir más hasta las que ustedes definan. Hasta las que ustedes definan. Bien, entonces este de Spherical Harmonics es de McRobert. Aquí dice un tratado elemental sobre las funciones armónicas con una vista a las aplicaciones. Este es de McRobert. Aquí está la editorial Pergamon Press. Pergamon Press. Es un libro no muy grueso. Y como dice aquí, con una vista a las aplicaciones. El de Watson no tiene una verdadera un compromiso con las aplicaciones. No habla de la teoría del potencial, el libro de Watson, pero este de McRobert, por supuesto que habla de la teoría del potencial, que es donde más aparecen las funciones de Legendre en la teoría del potencial, que también se vuelve en la teoría de Cloriat, se vuelve también la base de las expansiones para calcular las desviaciones de la esfericidad en el caso del geoide terrestre. Este es el señor McRobert. Déjenme les comento qué temas trata. Bueno, voy a empezar con las expansiones de Fourier, series de Fourier, conducción de calor, va a aplicar las funciones trigonométricas en su expansión de Fourier, después va a hablar de los armónicos esféricos y lo que siempre va aledaño a los armónicos esféricos, la función hipergeométrica. La función hipergeométrica. Los polinomios de Legendre, las funciones de Legendre, las funciones asociadas de Legendre, aplicaciones en electrostática, elipsoides de revolución, esferas excéntricas, la teoría de Maxwell de los armónicos esféricos, las funciones de Bessel, las expansiones asintóticas y nuevamente la función hipergeométrica. Les mentiría si les dijera que no es un libro delicioso este libro de McRobert, sobre todo porque aparecen de esas fórmulas que todos nos gustan, con un montón de funciones especiales, expansiones de esferoides. Sobre todo me gusta el cálculo que hace de el potencial de una elipse. Ese es un problema clásico, el cálculo del potencial alrededor, o sea, afuera de una elipse. Ese es un problema y en la superficie y adentro. Es un problema clásico de la física matemática que resuelve Maxwell en su tratado y que también aparece en el tratado de Apple y que viene aquí, pero no lo presenta exactamente igual. Eso es lo que demuestra que estamos ante una persona que realmente nos enseña el contenido pedagógico de una teoría. La teoría alguien la podemos manejar muy bien, algunos la pueden manejar muy bien, yo no manejo ni mi automóvil bien, pero algunos pueden manejar muy bien la teoría, pero no la saben representar para que sea comprensible a otros. A esa capacidad de hacer una representación comprensible a otros le llamamos expresión del contenido pedagógico. Vamos a enseñar otro libro, este también es todos los libros de funciones especiales son sorprendentes, son como tratados de trigonometría. Si les gustó el tratado de trigonometría, los tratados de funciones especiales les van a gustar el doble por toda la gama de generalizaciones que se hacen. Vean este otro también muy interesante. Se llama Las funciones de la física matemática. Las funciones de la física matemática de Hofstad. Este libro es más moderno que el de McRobert. El de McRobert, en realidad, el que tengo es una reedición de uno que apareció en 1916. Este de Hofstad es de 1971. Es más nueva. ¿Y qué trae? Bueno, va a comenzar con esa gran idea. Todos cuando empiezan en la mecánica, todo mundo cuando lleva su curso de mecánica, se aburre de que siempre le hablan de vectores.
de vectores. Bueno, este libro va a empezar ahí en vectores, pero los vectores en un espacio funcional o espacio de Hilbert. Ese es el punto de partida, las expansiones ortogonales. Las expansiones ortogonales, como ya les dije, surgen ciertamente del concepto de función obtenido a partir de la expansión, pero incluyen algo más. Las funciones son vectores. Se pueden representar unas funciones en función de otras. Y eso nos da las ideas de los espacios de Hilbert, de los espacios de Banach, de los espacios de Sobolev, que son todos espacios, generalmente el más general es el espacio de Banach, de ahí se sigue el de Hilbert, después los espacios de Sobolev, y así sucesivamente Schwarz, y así sucesivamente. Los polinomios ortogonales clásicos, nos va a hablar de la función gamma, las funciones hipergeométricas, las funciones de Legendre, los armónicos esféricos, funciones hipergeométricas confluentes, funciones de Bessel y ecuación de Mathieu, funciones de Mathieu. Eso es más o menos el contenido. Las fórmulas que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, trae un tratamiento cuando habla de la función de Legendre, en este capítulo, cuando habla de la función de Legendre, va a introducir el famoso símbolo P de Riemann, el famoso símbolo P de Riemann. Los que leyeron ese libro que es tan buscado de variable compleja, hay un libro de variable compleja muy buscado que también trae un tratamiento, es el mejor tratamiento que he visto yo del símbolo P de Riemann. El símbolo P de Riemann es una manera de expresar de manera convenientemente sencilla y compacta las soluciones de la ecuación hipergeométrica. Como todos saben, la ecuación hipergeométrica contiene varias de las funciones especiales y por lo tanto el símbolo P de Riemann es uno de esos adminículos de nuestra representación de las funciones especiales que a veces nos dejan aleladas las fórmulas que salen ahí. Entonces tenemos este de Hofstad, más moderno, no tan grueso, de la editorial Wiley Interscience. Si lo encuentran, pueden darle una vista. Vamos al último. Este es un libro viejo, ya viejo, pero no por viejo deja de ser interesante. Este libro también tiene el nombre de Tratado Elemental. A todos les gusta llamarse tratados elementales. Este es de 1893. Un tratado elemental de series de Fourier. De series de Fourier. El título completo, un tratado elemental de series de Fourier y armónicos esféricos, cilíndricos y elipsoidales, por William Elwood Bierley. Está en la editorial Hinan Company. Hinan Company, lo pueden ver, no es muy grueso. Está, por supuesto, en la editorial Dover. Y realmente se parece mucho a los otros en su desarrollo. También trae bastantes aplicaciones a la física, sobre todo a la conducción del calor y a la teoría del potencial, campos electrostáticos. Y de nuevo, en este se deriva la famosa fórmula de adición de los armónicos esféricos de una manera que no encuentran en esos libros que ahora les gustan tanto, que son el Arfken y compañía. Bueno, pues que les muestro, no trae nada en la portada. Trae una deducción de la fórmula de adición de los armónicos esféricos que no encontrarán por su simplicidad, no encontrarán, pienso yo, porque no la he encontrado yo en los pocos libros que he leído, no la he visto, y es una de esas cosas que uno debe de sacar. A veces cuando uno escribe un libro, uno copia, pero debe uno copiar lo bueno, no lo malo. A veces lo que hacen es copiar todo lo malo. Y uno se pregunta, cuando uno hace extractos de libros de ciencia para escribir otro libro de ciencia, ¿es plagio? Bueno, no es plagio si uno le pone una introducción distinta y habla de otras aplicaciones y se usa otro papel. Disfruten sus lecturas. Muchas gracias.